Muy buenas tardes. Ya estamos en las tardes, ¿verdad? Ya son la 1 de la tarde. Bueno, estamos acá comenzando la cuarta conferencia de este Foro de Autoras 2024. Ya hemos tenido tres potentes conferencias y ahora vamos a entrar a la cuarta con Stephanie Reynor, quien escribió Cartas a la vida y a la muerte y quien nos viene a hablar sobre la escritura como terapia. Stephanie acompaña en el proceso, no solamente en el proceso de duelo, sino que también acompaña a personas a morir, lo cual me parece algo maravilloso. Me encanta que traigas este aporte. Me encanta que la coincidencia que hubo este año con dos cuentistas y dos autoras escribiendo sobre duelo, y creo que, bueno, esto es significativo, esto es muy significativo. Así que bueno, Stephanie, los micrófonos son todos tuyos, los micrófonos de tu computador, comparte y aquí estamos ¿Me para oyen bien? escuchar. ¿Me oyes bien? Sí, yo te escucho bien, sí. Voy a empezar a buscar mi presentación. Un momentito. Aquí está. Voy a ponerla en grande. Hacemos aquí. ¿La ven? ¿La pueden ver? Sí, sí, la vemos, tranquilo. Ok, Ujú. perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Eliana, por la invitación y muchas gracias a todas las chicas. No sé si hay chicos, no veo ahorita la sala, pero bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Pues hoy yo les voy a hablar de la escritura como terapia. Eh, Como dijo mi querida Eliana, no solo acompaño en el proceso de duelo, sino también en el proceso de morir, pero es que soy psicóloga, psicoterapeuta, tengo un máster en psicooncología y cuidados paliativos, soy coach de duelo y autora. Ese es un nuevo título para mí y es la razón por la que hoy estoy aquí con ustedes. Mi libro se llama Cartas a la vida y a la muerte transitando un duelo. Nació, porque para mí es como un bebé, nació en marzo de este año. Y bueno, para ser honesta, la verdad es que nunca pensé en publicar un libro, no estaba en mis metas, nunca fue algo que yo tuve en mente, pero fue un regalo de la vida y súper recibido. Y bueno, pues hoy estoy aquí para contarles un poco de cómo fue mi experiencia en esto de convertirme en autora y un poco sobre la escritura como terapia y cómo esto nos puede ayudar. Pero antes de adentrarnos un poco más, les cuento que ojalá yo me hubiese inventado esto de escribir como terapia o mi terapeuta, porque para darles un poquito de antecedente, el libro nace durante un proceso terapéutico. Yo estaba en terapia, voy a terapia por un duelo migratorio presentando síntomas de ansiedad y cuando estoy en terapia descubrimos que no solo tenía un duelo migratorio, sino que tenía el duelo por el fallecimiento de mi padre congelado. Ahí estuvimos un año en terapia y luego llega la pandemia y es cuando descubro que no me sentía tan incómoda como los demás. Podía sentir el miedo y la tristeza, obviamente, por las muertes que estaban sucediendo alrededor, pero no era algo que me incomodaba. Podía tocar temas de dolor, podía tocar el tema de pérdida y de una manera muy tranquila. Y en este momento es cuando mi terapeuta sugiere que por qué no empiezo a escribir. Pero bueno, vamos a ir un poco más adelante con eso. Primero, hay que darle honor a quien fue la persona que inventó esto de la escritura expresiva o terapéutica. Este señor que ven ahí se llama James Pennebaker. Él es un psicólogo social de la Universidad de Texas en Austin y fue quien descubrió a través de un experimento que hizo en los años 80 la importancia y lo bueno, lo positivo que podía ser para nosotros escribir durante un proceso terapéutico o simplemente escribir como actividad diaria. Él separa dos grupos, el grupo A y el grupo B. Al grupo B le asigna que debe escribir sobre sus traumas y sus emociones. Y el grupo B tenía que escribir sobre situaciones triviales de su día a día. Escribían durante 4 días consecutivos, entre 15 y 20 minutos, y así estuvieron por varios meses. ¿Qué fue lo que descubrió el señor James? Descubrió que las personas
que habían escrito sobre sus traumas y sobre sus emociones habían disminuido notablemente todo lo que eran síntomas de ansiedad, de depresión, e inclusive habían visitado muchísimo menos los centros de salud u hospitales. El grupo B, por el contrario, no tuvo ningún cambio significativo con respecto a sus síntomas ni a su experiencia de vida. El grupo A, por el contrario, sentía como muchísima gratificación de haber participado en el experimento. Entonces, bueno, descubrieron en ese momento que escribir, que la escritura expresiva o terapéutica nos servía para mejorar síntomas. Ahora bien, ¿cómo lo podemos llevar a mi caso personal? Como les contaba antes, yo estaba en un proceso terapéutico y soy una persona muy racional, pues yo todo lo tengo como en mi cabeza y lo proceso. Y la verdad, se me dificultaba conectar con mis emociones. Podía conectar perfectamente con el de enfrente, podía entenderlo, podía contenerlo, pero no podía conectar con las mías. Por eso los procesos de duelos que había tenido antes de este duelo migratorio, que ni siquiera podía reconocer el proceso de duelo migratorio en el que estaba, se estaba empezando a presentar con síntomas físicos, era mucho físico y racional. Ahora bien, ¿de qué me sirvió esto? Cuando empecé a escribir, pude encontrar en la escritura que podía poner todas esas emociones que tenía reprimidas, que tenía guardadas y que desconocía en un papel, y me empezaron a servir como espejo emocional. ¿Y por qué les doy esto del espejo emocional? ¿Y por qué sirve como terapia? Cuando tú vas a terapia y tienes a un terapeuta enfrente, esta persona te está guiando. No es que te dice qué hacer, pero sí te va mostrando partes que tú quizás no estás viendo. Porque al procesarlo, pues obviamente nosotros tendemos o a justificarlo o le buscamos la otra vuelta para no conectar con aquello que nos duele. Y es comprensible y es parte de los mecanismos de defensa que todos tenemos. Pero bueno, escribir como tal me permitió no llevar a la cabeza, sino sacar directamente el papel, y luego al poderlo leer, el poderlo mirar, me servía de espejo para devolverme el wow, me estoy sintiendo así, o mira cómo me siento acá, o mira cómo me siento en este momento. Y siempre he dicho que si me volviesen a dar, o sea, si yo volviese a tener todos los títulos de las cartas de mi libro, seguramente yo escribiría algo totalmente distinto, porque así son las emociones, son un proceso dinámico. Y qué bonito, ¿no? Ese proceso que tenemos. Pero escribir no solamente me ayudó a mejorar, mis síntomas de ansiedad disminuyeron, se eliminaron por completo, no solo me ayudó a sentirme mejor, a conectar conmigo y a crear espacios de comprensión hacia mí misma y hacia el otro, y empatía y compasión conmigo misma, sino que me ayudó a descubrir una parte de mí que no conocía. Yo siempre pensé que era mala comunicadora. Sabía que escribir se me daba, porque en la universidad y todo, la parte de análisis se me daba muy bien, pero siempre pensé que mi comunicación oral era muy mala. Es más, tenía alguien muy cercano a mí que siempre me decía, no te vayas a dedicar a la comunicación oral. Y a través de la escritura, cuando me convertí en autora, descubrí que no solo tenía la posibilidad y la habilidad de comunicar a través de la escritura, sino que yo tenía la capacidad de poder tocar temas como el dolor, el duelo, la pérdida, o sea, temas que son tabú en la sociedad, podía tocarlos de una manera muy sensible y muy empática, mostrando mi vulnerabilidad hacia el otro. Me ayudó también a descubrir que no solamente quería hacer este libro, ¿no? Parte de ser psicólogo es que tú conectas con el que tienes enfrente y le quieres servir, tú le quieres ayudar. El libro me ha permitido expandir esa vocación porque no ayudo de la misma forma uno a uno, pero sí puedo ayudar a través de mi lectura, de cuando lo leen, estas personas pueden sentirse identificadas de repente con alguna de las emociones que puedo plantear ahí. Y no solo eso, sino que esto me abrió puertas para comunicar en podcast, en Instagram y bueno, y en esta conferencia que estoy hoy aquí con ustedes, ¿no? Descubrí que no solamente yo quería contar mi historia, porque no es un libro académico, por mucho que soy psicóloga, no es un libro que te explica los procesos del duelo, ni la historia del duelo, etcétera, etcétera. Es un libro totalmente autobiográfico, es mis experiencias con distintos duelos.
pero descubrí que sí me gustaba explicar, que sí quería explicarle al otro los procesos, que sí quería que el otro pudiese entender, estas son las fases, estos son los síntomas, esto es lo que estás sintiendo, no estás solo. Y allí es cuando decido, no, ¿sabes qué? Tengo que publicar, tengo que explicar, tengo que comunicar desde otra forma. Bueno, y abro la cuenta en Instagram y parte de lo que hago allí es eso, es contar un poco mi experiencia personal, pero también mi experiencia a nivel académico y laboral. Para pasar un poco ahora a la experiencia de publicar como tal, esta experiencia para mí fue muy bonita porque, como les dije, yo nunca tenía como meta escribir un libro. En terapia, mi terapeuta, una vez que fue leyendo, siempre como que me comentaba, ¿por qué no buscas una casa editorial? ¿Por qué no buscas ir a una editora o un editor? Es más, en su momento me preguntó, ¿te importa que yo se lo muestre a un editor? Y yo siempre dudé muchísimo de la información que yo estaba creando o del arte que estaba creando. Siempre pensé, ¿quién va a querer leer esto? ¿A quién le importa? No quiero parecer víctima porque esto aparte era muy personal. Y también me han preguntado en el proceso, ¿tuviste que hacer cambios? Porque como era antes terapéutico y ahora iba a ser una publicación, no, el libro está tal cual como se escribió en terapia. Puede haber una que otro cambio, pero más que todo de redacción, ¿no? O corrección, no de contenido. Sí tuve que hacer las paces conmigo porque en el libro soy totalmente vulnerable y estoy exponiendo realmente mi alma completa. Entonces sí tuve que hacer un trabajo personal de aceptar, ok, yo quiero que esto salga o no quiero que salga. Y una vez que decidí, no lo sé, no estoy segura, para contarles algo antes de eso que quizás les pueda servir, yo dije, no, ¿quién va a querer leer esto? Y un día yo estaba leyendo un libro de una chica que sufrió un trastorno de la conducta alimentaria, que no es que es famosa, que yo no la conozco, y la verdad es que me encantó su libro y era muy autobiográfico. Y yo dije, wow, ¿por qué si tú, Stephanie, no has dicho qué víctima esta mujer, qué fastidiosa esta mujer, etcétera, etcétera? ¿Por qué no te atreves a decir la tuya? O sea, ¿por qué piensas así de ti? Y ese mismo día llamé a una amiga y le dije, dame el número de tu editora. Me lo dio, contacté a Andrea, mi casa editorial es Paquidermo Libros. Contacté a Andrea, ella me pidió que le enviara lo que tenía escrito y bueno, agendamos una llamada y empieza todo el proceso, un proceso que yo ni me imaginaba cómo era. Debo decir, si puedo hacer alguna recomendación, es qué importante es la casa editorial con la que trabajas, o particularmente para mí fue algo muy, muy importante porque ella, Andrea, es mi editora, no solo fue la persona que me ayudó a corregir, a pulir lo que estaba escrito, sino que también fue apoyo emocional durante el proceso. Porque como les dije, como era un libro muy personal, obviamente había momentos donde yo decía, ¿será lo correcto? ¿Será correcto publicarlo? No será correcto publicarlo. ¿Qué irán a pensar de mí? Yo soy psicólogo, a mí me enseñaron que todo es académico, que no tienes que mezclar tanto tu vida personal y aquí estoy mostrando, o sea, mi personalidad, mi persona, mis vivencias completamente. Entonces, bueno, tenía como ese diablito ahí molestándome y no permitiéndome sentirme libre para publicar. Pero Andrea fue en este proceso una persona que me ayudó muchísimo porque hubo un momento en el proceso que sí dije, ¿sabes qué? No quiero publicar, me echo para atrás. Y ella me dijo, sé que no me vas a creer porque yo ya estoy muy involucrada, pero te voy a enviar una nota de voz que yo no le pedí y que nadie le pidió a la correctora, porque en este caso trabajó una correctora y la editora. La correctora mandó una nota de voz a la editora dándole como que su feedback del libro, que no era parte de su trabajo, pero que ella quiso hacer y lo compartieron conmigo. Esta era una chica joven que en el voice note que envió decía que ella nunca había tenido ningún tipo de las pérdidas que yo estaba explicando, pero que se había quedado impresionada con la conexión emocional que tuvo conmigo, porque aunque era algo que ella no había podido experimentar nunca, porque nunca había estado embarazada y había perdido un hijo, nunca había perdido a sus abuelos, a su padre, nadie, ella podía entender y conectar con mi dolor. Y ella lo llamó algo así como, esto es cuando dicen que el dolor se convierte en arte, lo cual, eso, ¿sabes? Me hizo decir, no me puedo quedar con esto, yo lo tengo que compartir. Y esto sí se los digo, toda historia es valiosa, toda historia tiene algún aprendizaje para el otro, entonces no duden de sus historias.
Otra cosa que les quisiera mencionar con respecto a, porque sé que hay gente de ficción acá, es que ustedes podrían decirles de ficción, mira, esto a mí como tal no me sirve, porque yo no voy a escribir de mí, yo voy a escribir algo ficticio, imaginario o fantasioso, pero en realidad ustedes también tienen que hacer la parte psicológica de sus personajes, porque aunque sea ficticio, me imagino, uno quiere que la persona pueda conectar con ese personaje que yo estoy creando. De repente hacer esta actividad con ustedes mismos y dejar fluir lo que venga de sus emociones y conectar, las puede o los puede ayudar a crear estos personajes a nivel psicológico más reales para que puedan conectar con su público. Otra de las cosas que me pareció muy bonita con respecto a la publicación, y como les digo, como yo no tenía ni idea de lo que era este mundo de editoriales ni de publicar, fue la parte del prólogo. Elegir el prólogo fue algo muy lindo porque pude elegir dos prólogos. Quise elegir uno que hablase sobre la muerte y uno que hablase sobre mí como autora. Entonces fue como un cierre de ciclo. Para mí está muy terapéutico porque mis dos, o sea, yo tuve un terapeuta primero y luego tuve otro, y ambos se conocen y ambos sabían de este proyecto del libro. Y que los dos pudiesen participar en su momento como prologuistas del libro fue como muy bonito y muy significativo, y para mí fue como un cierre total en este proceso. Otra de las cosas que para mí fue importante fue la pregunta ¿por qué escribo? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué? Y cuando yo ya tuve todas esas respuestas, el síndrome del impostor disminuyó y en verdad, para ser honesta, ya ni existe. O sea, para mí el propósito del libro era que la persona que lo leyese no se sintiese como yo me sentí cuando transité mis duelos. Yo muchas veces me sentí sola, no vista, no mirada, algunos duelos hasta no validados. Y parte de lo que yo quería con este libro, o la intención que yo tenía o tengo con este libro, es que quien lo lea pueda sentir que está acompañado. Entonces yo dije, mira, ¿qué es para ti éxito con respecto al libro? Vender 100 copias, 500, 1000, ser famosa. En realidad es que no pensaba vender ni 50 copias, no era. Yo dije, mira, con que se venda una copia y esta copia, o sea, lo que la persona lea, le toque su corazón y se sienta acompañada, yo me doy por servida. Debo decir que el feedback que he tenido ha sido muy bonito. Es más, una lectora lo llamó una curita para el alma. No sé si hay personas que no son de Venezuela, de repente una tirita, cuando te golpeas que te ponen la bandita, el band-aid, para, para curar el golpe o taparlo. Ella lo llamó una curita para el corazón, lo cual para mi corazón fue súper lindo. Descubrí, una de las cosas es que el señor James, el del que les hablé, tenía razón, muchos de mis síntomas disminuyeron, yo me sentí liberada, me conocí mucho más, pero descubrí que el otro, quien está leyendo y quien está recibiendo la información, también conecta, también tiene la oportunidad de mirarse cuando lee el libro. Entonces, para mí era una situación totalmente win-win, porque como psicólogo lograba despertar eso en el otro, lograba que el otro, el que esté leyendo, quiera mirarse, quiera tocarse, haga preguntas, y también yo como persona, pues podía sentirme mejor al haberme desahogado y poder haber puesto en palabras todas aquellas emociones y sentimientos que tenía en ese momento que escribí. Y ahora, bueno, aunque no soy una persona que haya estudiado letras, etcétera, etcétera, si quisiera o si pudiese, si me lo permiten, darle tres consejos que me parecen que serían, después de toda mi experiencia o lo que yo he vivido a través de la escritura expresiva terapéutica y la publicación de un libro, es la primera, que no censures tus emociones. En verdad, deja que todo fluya. O sea, no las limites, no las filtres, no las juzgues. Luego, confía en tu proceso creativo. No es lineal, es un proceso que puede ir para adelante y para atrás y puede ser que al principio no tenga sentido, pero tú vas a ir encontrando claridad en el proceso y deja que la escritura te transforme, déjala que de verdad te ayude a resignificar tus experiencias, tu dolor, em, y no solo las tuyas, sino que cuando te compartes permites que el otro también pueda resignificar sus pérdidas y su dolor. Parte de mi conclusión
en esta conferencia es que la escritura no solo es una herramienta para conocernos y resignificar nuestras pérdidas, sino que nos permite ser vulnerables, y al ser vulnerables te permite ser una persona auténtica, y eso es lo que hace que conectes con tu lector, la autenticidad, tu vulnerabilidad. Y una vez más, sé que las de ficción pueden de repente pensar, pero es que bueno, yo no voy a hablar de mí, pero si de repente miras tus experiencias y conectas con esas emociones, vas a poder crear una conexión psicológica y emocional mucho mayor con este personaje y con tu lector. Bueno, les quiero leer una cita que para mí es muy importante. Yo esta cita la tengo en mi libro y es sobre, me parece que resume muy bien lo que es escribir a través de la escritura terapéutica. Dice, escribir para decir el grito, para arrancarlo, para convertirlo, para transformarlo, para desmenuzarlo, para eliminarlo. Escribir el dolor para proyectarlo, para actuar sobre él con la palabra. Escribir para descansar. Chantal Maillard. Bueno, yo con esto me despido. Sé que fue una charla breve, pero me parecía que entre más concisa mejor. Y bueno, espero que que lo que hablamos hoy aquí puedan tener algunas herramientas y que les sirva para poder publicar. Estaría ansiosa de saber cuál de ustedes publica su libro para leerlas. Muchísimas gracias. Qué lindo, Stephanie. Deja de compartir pantalla para Voy. poder vernos aquí todas. Listo. Ok, ya vamos con las preguntas, ya vamos con las preguntas, pero yo quería acotar algo que tú dijiste, como que, bueno, yo no soy estudiosa en letras ni nada de esto y realmente nunca pensé ponerme el apelativo de escritora en mi vida y esto es algo que le pasa a muchas mujeres, a muchas, a tantas, incluso a muchas de las que están aquí hoy en este foro de autoras, como que, ¿cómo se me ocurre a mí escribir un libro cuando yo nunca en mi vida he sido escritora? Esta es una como de las piedras de trancas principales al decirnos a nosotras mismas, ¿cómo yo voy a osar publicar un libro? Porque yo lo puedo escribir, ¿ok? Lo puedo escribir en mi intimidad, nadie se entera de que eso, pero ¿cómo yo luego me voy a atrever a publicarlo, no? Entonces, quería como rescatar esto, Stephanie, precisamente porque esto le pasa a muchas. Y hablo precisamente como de mi experiencia personal trabajando con mujeres que escriben libros. Como incluso yo les digo a ellas, miren, hay unas que vienen con el sueño profundo de escribir un libro, pero no son escritoras, ni tampoco aman escribir. Y yo lo que les digo es, no necesito que ames escribir, pero quiero que entiendas que la escritura es el medio de transporte por el cual tú vas a materializar un sueño que se llama libro. Pero lo que sí necesito es que ames tan profundamente tu idea, que la ames tanto, que sepas que escribir es lo que te va a llevar hacerlo, ¿ok? Entonces quería como rescatar eso. A ver, aquí comienzan las preguntas. Cristi pregunta, ¿cuál es el impacto que ha tenido este libro en tu vida? Voy a llorar. Mira, no, el impacto ha sido grandísimo. Es lo que te digo, yo me descubrí, o sea, siento, esto se fue, yo me veo, no me veo. ¿Me ven? Sí, 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 Yo pero lo no que las pasa es veo. que hay veces que se va a poner grande, pequeña Ah, la, ok, no, es que porque... ahora lo puse para verlas porque me siento hablando sola. Mira, el impacto para mí del libro fue grandísimo, no solo, como te digo, a nivel personal, emocional, terapéutico, pero a nivel profesional también. Porque fíjate, en psicología te enseñan, bueno, tienes que mantenerte muy tú, cuidado con las autorrevelaciones, no vayas a decir mucho de ti, pero yo he descubierto en la práctica que eso no es así. O sea que obviamente yo no estoy ahí para contarle mi vida a nadie, pero si el otro sabe que yo le entiendo y si yo desde mi vulnerabilidad le permito conectar conmigo, la terapia es mucho más potente, es mucho más poderosa. Entonces, no solo me ayudó como persona a sanar cosas mías y a procesar duelos y emociones que no tenía procesadas, me ha ayudado a ser mejor profesional. Siento que como psicólogo me ayudó muchísimo, porque es que ya
ponte que ni lo hubiese publicado, solo con escribir y el poder conectar con mi propia vulnerabilidad ya me permite ser una mejor terapeuta. Entonces, como psicólogo me ayudó increíblemente. Y luego la verdad es que fue lo que dije, expandió mi vocación. Yo no tenía ni idea que yo quería enseñar, que yo quería, y con el libro no enseño, pero descubrí a través del libro que podía tener un espacio donde yo podía hablar de estos temas que a la gente no le gustaba, inclusive tenía mías que, hay una parte del libro, la primera carta, que pregunta al final, ¿y cómo te sientes tú pensando de la muerte? ¿O qué piensas tú de la muerte? ¿Qué emociones vienen a ti? Yo tengo una amiga que me dijo, yo lo cerré y no pude seguir. Entonces, cuando yo vi eso, fue como que también unas ganas de necesito salir en otra plataforma, decir de otra forma, esto existe, la gente no quiere hablar de esto, todos vamos a tener pérdidas, todos vamos a vivir duelos, ¿y por qué nos enseñan a vivir y no queremos aprender a morir? Entonces, pues para mí ha sido un impacto, como te digo, en todos los ámbitos de mi vida, inclusive en el muy, muy, muy así como íntimo de descubrir otra vocación en mí. Ok, Karina pregunta, ¿cómo integraste en ti el mostrar tu historia a otras personas? ¿Cómo lo integraste en ti? Mucho trabajo terapéutico, Karina. Muchos años de terapia. Pero sí, en realidad, muchos años, sí, muchos años de terapia, desmontar un montón de creencias limitantes que tenía sobre mí. Y creo que en verdad esas preguntas que hice al final, el por qué, para qué, por qué escribo, también te ayuda mucho a entender cuál es el propósito de lo que estás haciendo. Y ese propósito fue el que a mí me dio fuerza para decir, ¿sabes qué? Van a haber personas que no lo van a leer, van a haber personas que no les va a gustar, van a haber personas que no van a razonar, a resonar, perdón, con el libro y con lo que está ya escrito, pero van a haber varios que sí. Y a mí, ¿qué me importa? Que el que sí pueda recibir ese acompañamiento, esa caricia para su alma, ese un no estás sola. Yo también me he sentido así, ya que es un tema que como nadie habla del, es tan tabú y nadie quiere tocar, a veces tú piensas, bueno, ¿será que me estoy volviendo loca porque yo pienso esto o me siento así o será de verdad esto mucho? Saliéndome aquí del tema, yo ayer hice una publicación de duelos no validados, no autorizados. Eso es un tipo de duelo, existe. La cantidad de mensajes que tuve de personas diciéndome, yo no sabía que esto existía y me pasó esto y a mí me dijeron que yo estaba sintiendo mucho, que cómo, que yo no tenía derecho a sentirme así. Y, y fue lo que descubrí, que cuando entendí el para qué era el libro, todos esos miedos y esa parte de si tengo que integrar o no, disminuyó por completo. El síndrome de impostor se fue. Mira, por acá Pilar pone, tengo ganas de llorar por todo lo compartido y porque el tema de duelo me toca profundamente. Mari Cárdenas dice, un tema demasiado valioso del cual muchas personas huyen y tan deleitante conectar con esa parte nuestra y además de esa parte de otros que necesitan nuestra empatía. Marta dice, al escucharte me di cuenta que yo no me había dado cuenta de que viví en duelo. Cuando decidí vivir en Estados Unidos y dejé atrás mi vida, siempre pensé que un duelo aplica a cuando un ser amado muere. ¿Ves? Por eso es que me gusta, por eso vi la necesidad de hablar de este tema, porque las personas asocian proceso de duelo con una muerte y no tiene nada que ver. Hay muchísimos tipos de pérdidas, hay pérdidas evolutivas, hay pérdidas materiales, hay pérdidas de uno mismo, las personales, de identidad, hay pérdidas de lugares, como el duelo migratorio. Y en la pérdida de lugar pierdes mucho, porque cuando tú te mudas las personas que tenías, pierdes a tu grupo familiar o amigos que tenías a tu alrededor. Ahí ya estás sumándole a ese duelo migratorio otra pérdida. Pierdes tu identidad, porque uno se identifica con su cultura, con el lugar donde pertenece. Y cuando llegas a un lugar nuevo, no tienes sentimiento de pertenencia. La cultura es totalmente distinta. Hay una reconstrucción de tu imagen. Puedes decidir reconstruirla o puedes quedarte congelada en el proceso y en la desidia y no querer mirarlo, etcétera. Pero es un trabajo el duelo migratorio. Parece algo muy sencillo y uno lo ve como que me mudé de país y que es algo natural, pero es que allí hay una pérdida. Hay varias pérdidas dentro de la pérdida principal que sería el proceso del duelo migratorio.
El duelo, el duelo migratorio es dolorosísimo, dolorosísimo. Y yo comencé todo mi proceso precisamente cuando me hice mi primera migración a Colombia. Allá, cuando yo me enfrenté conmigo misma, cuando yo estaba sola conmigo misma, fue que inició todo esto. Y hoy estoy aquí. Bueno, yo creé mi blog Espacios de Soledad, que muchas de ustedes, las que están aquí y me conocen desde hace muchos años, me conocen por Espacios de Soledad, y luego yo cambié a Tu Coach Literaria. Tu Coach Literaria apenas tiene un año, esta cuenta apenas tiene un año, pero ya yo venía trabajando en todo esto del coaching desde hace más o menos unos 5 años. Y no fue sino el duelo migratorio el que me inició en todo esto. Entonces, también que tú dices, hay que darle luz a esto y también hay que ver cuáles son los regalos escondidos, Stephanie, ¿no? ¿Cuáles son los regalos escondidos que los duelos nos traen? Esto es Totalmente. muy importante. Yo hablo mucho de esto con mis pacientes en terapia. Yo sí, bueno, obviamente que en el momento indicado, no el primer día que llegan, pero eventualmente vamos encontrando los regalos de las pérdidas que han vivido. Porque si los miramos bien, traen regalos. El transformarnos, el poder resignificar, el poder reconstruir, es un regalo. Inclusive cuando hay pérdida física. Si tú puedes ver que en el proceso que viviste, por ejemplo, tuviste tu mamá con cáncer y la cuidaste durante 4 años, claro que es un proceso doloroso, por supuesto que estás triste porque la persona que amas como uno ama a una madre falleció, pero también puedes ver el regalo del tiempo. No fue una muerte inesperada, rápida, te dieron 4 años para poder darle amor, para poder decirle todo lo que querías decir, para poder hacer cosas que pudieses querer hacer. Entonces, y con eso mucho más regalo. Pero bueno, por nombrar uno. Para mí el duelo migratorio también al final me trajo a este camino, me trajo al camino de ser autora y de descubrir que tenía la vocación de comunicar y de enseñar. Tú me hubieses preguntado a mí hace 3 años o dos si yo quería publicar un libro o enseñar en un salón de clase o un curso, lo que sea, y yo te hubiese dicho, esto, una conferencia, ni loca. O sea, montarme aquí en un Zoom, nunca lo hubiese hecho, nunca hubiese pensado que era algo que yo quería hacer. Eran mis miedos, y voy a la pregunta de Karina, eran mis miedos y todas las creencias limitantes que yo tenía hacia mí, las que no me permitían ni siquiera poder ver esa vocación. Sorprendente. Sí, 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 absolutamente. Oye, este libro, yo quiero hacer una acotación con relación a este libro. Yo creo que es la primera vez en mi vida, bueno, discúlpenme para las que son más lectoras que yo me leo un libro en una hora. Yo me leí este libro en una hora, yo se lo hice saber a Stephanie. Pero es que es un libro tan profundo y además conecté con mis propios duelos. Primeramente, tú comienzas hablando del duelo por la muerte de tu padre, y a mí, quien me inicia precisamente en el mundo de los duelos es mi padre. Es el que me inicia a mí en los duelos, porque siempre se mueren como tíos, personas allegadas, familiares, pero hasta que no, alguien no te da duro, ¿verdad? Que es como una persona cercana. eh, en este caso fue mi padre, yo no me inicié con él, yo no me inicié con el duelo, sino es porque la muerte de mi padre estaba allí. Y estábamos hablando, hoy ha sido muy potente todas estas charlas. Primeramente, a Angélica la inspira su esposo, Alberto, a escribir el libro. Luego también a ti te inspiran tus duelos, tus propios duelos. Y a mí me inspiró que yo le dije a Leslie, la muerte de mi madre, le dije a Leslie, Leslie, necesito hacer algo creativo con mi dolor. Y fue cuando empezamos a hacer los talleres y posteriormente surge el libro, ¿no? Como una experiencia final, como para hacer un cierre. Pero ¿tú crees que uno cierra del todo, cierra del todo? ¿Tú crees que un libro realmente te permite cerrar o te permite aceptar, te permite perdonar? ¿Qué hizo el libro contigo al final? ¿Cuál es el resultado de esta Stephanie del principio a esta Stephanie que ahora hoy estamos hablando con ella? Que me imagino que ni se te pasaba cuando estabas comenzando esto, que iba, Ni por idea. ejemplo,
a estar un día como hoy compartiendo algo así. Mira, a ver, lo que pasa es que también hay como un desconocimiento en lo que es el proceso del duelo y el dolor. Y hay una diferencia entre el dolor y lo que es tu proceso del duelo. Te explico, el dolor no se va a ir jamás. O sea, a mí siempre me va a doler que mi papá no esté. Desde que tengo 9 años hasta hoy que tengo 38 y seguro hasta el día que me muera. ¿Qué es lo que sí va a cambiar durante el tiempo? La intensidad y la frecuencia con la que yo siento ese dolor. Y cuando eso disminuye con el tiempo, que es lo normal, a mí me dice, pues bueno, yo estoy haciendo mi proceso. O sea, el proceso sí tiene un fin, que es la aceptación. El poder aceptar no quiere decir que te deja de doler. Lo que pasa es que este dolor va a ir disminuyendo en frecuencia e en intensidad y te permite conectar con la vida. Cuando tú tienes muchísimo dolor al principio, conectar con la vida es difícil, con tu actividad cotidiana. Tengo que comer, tengo que dormir, el dolor es tanto que es algo que te va como, o te paraliza o no te permite conectar con la vida. Yo te diría que desde el día que empecé a escribir hasta hoy, mi proceso se vivió. Yo creo que cuando mi papá murió, yo no viví el proceso. O sea, yo lo aceptaba en mi cabeza porque obviamente si no está físicamente, yo no es que me lo voy a imaginar. Sabía que estaba muerto, eso yo podía entenderlo. Pero el proceso como tal, yo no lo había podido vivir. Y cuando hablo de proceso, yo particularmente no había podido conectar con las emociones que me hacían sentir la pérdida de mi padre. Desde rabia o tristeza, nostalgia, todo ese tipo de emociones que catalogamos como negativas, que en realidad no lo son y tienen una razón de ser y son todas positivas para nosotros como ser humano, yo no me permití tocarlas. Entonces, por supuesto, se congeló porque fue algo que no transité. Y cuando trataba de hablar del tema, podía hablar del tema muy racional, pero no podía conectar con lo que realmente me hacía sentir esa pérdida. Y realmente, yo creo que desde el día uno que empecé a escribir hasta el día de hoy, y también tengo que ser honesta, proceso terapéutico. El proceso terapéutico como tal, la terapia me ayudó a transitarlo, a vivirlo, a de verdad experimentarlo. Por eso es que lo llamaba duelo congelado, porque sucedió cuando tenía 9 años y así se quedó. Fue como que se murió, se murió. Pero llorar, tener rabia, etcétera, me costaba. No, me sentía mal por tenerle rabia a él, por ejemplo. Me sentía mal por estar brava. Bueno, nunca estuve brava con Dios. Hay gente que sí, no pasa nada, pero me sentía mal de sentir rabia o me sentía mal de ponerme a llorar enfrente de mi mamá, por ejemplo. No quería que mi mamá también sufriese. Y era como, bueno, si lo hablaba con mi hermano, también lo iba a hacer llorar a él. Entonces era como, me lo guardé mucho, mis emociones, y fue como, mira, la vida no la puedo cambiar, esto es así, y pues seguimos viviendo. Por eso también les recomiendo, importante que ayuden y acompañen a sus hijos a transitar sus duelos. Hay muchos, no solamente es la pérdida de un familiar, pero de la niñez a la adolescencia hay una pérdida, hay un duelo. Por eso ves a esos niños que no saben, soy grande, soy adulto, quiero ir al parque o no quiero. Ellos están entre 3 y 2, no, están dejando una niñez al niño que conocen para entrar al adolescente. Entonces allí también hay una pérdida evolutiva donde el niño necesita estar acompañado. Ujú. Oye, y acá Angélica nos comenta el regalo de la conciencia de la vida. Reconocer que la vida es tan efímera y es un milagro te facilita la toma de decisiones. Rosimar dice, yo después de 9 años de salir de mi país aún me dan bajones y lloro. Normal. Pero bueno, es lo que te digo, esa es la parte de tu dolor. Yo tengo 11 años desde que me fui de Venezuela y nunca he vuelto, pero a veces veo el Ávila y lloro. No siempre, no siempre que veo Venezuela o la palabra Venezuela, pero sí hay días donde estoy más nostálgica y extraño el país. Yo ya no tengo familia allá, pero me imagino que si tuviese familia, obviamente extrañaría muchísimo a mi familia. Yo extraño el pertenecer, el que tú sabes dónde estás y como que te sabes manejar, que por mucho que tengas muchos años en otro país, te sabes manejar, pero no, nunca termina de ser como ese tu lugar. Entonces, sé compasiva contigo, es normal, estás sintiendo el dolor de haber dejado el lugar donde fuiste, donde naciste, la que fuiste también en ese momento, porque eso también pasa mucho en el duelo migratorio,
extrañamos a la, por ejemplo, Stephanie del 2013 que recuerdo en Venezuela, pero quizás vuelvo hoy y no, es que no vivo igual, porque es que no soy la misma. Entonces también es algo importante que tener en consideración que te podría ayudar con respecto al duelo migratorio. Ok, yo vuelvo, ¿va a ser mi vida igual que en el 2013? No, porque hoy yo soy una persona distinta, sin contar todos los cambios que hay en el país y que no hay familias ni amigos, etcétera. Oye, y acá pone Mari Cárdenas, ella pone, a los que estamos en este proceso de proyecto de escribir, pero no terminamos de animarnos, ¿qué nos recomiendas, Stephanie? Que se animen, que dejen que fluya. Bueno, no sé, porque ahí yo como no soy coach literaria, ni soy estudiada en letras, ni tengo nada que ver en esto, a nivel psicológico te puedo decir que cuando lo mando en terapia y no me traen la tarea, yo te puedo decir de qué se trata. Pero eso se trata en terapia de que no quieres conectar, no estás lista para conectar con tu dolor y de cierta forma lo estás poniendo a un lado para no tener que mirar. Entonces, a nivel terapéutico, esa sería la respuesta. ¿Qué no quieres mirar? ¿Con qué no quieres conectar? Que no te permite arrancar y escribir. Quizás es un miedo al síndrome, o sea, quizás tienes un síndrome de impostor y piensas, o sea, sí, mi sueño es escribir, pero ¿quién va a querer leer mi libro? Nadie me lo va a comprar. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a pensar mi familia? Van a decir, esta ridícula que escribió esto, esta víctima, esto tienes Sí. que mirar porque no estás escribiendo si eso es algo que tú deseas. No, Mari, y además te digo que si ya estás en este foro de autoras es porque ya tienes encendida allí como una velita, así que no te preocupes. O sea, si tú dices, ¿cómo comienzo? Ya con el solo hecho de que estés aquí, que estés escuchando a mujeres que ya lo lograron, que te estés inspirando de este grupo de autoras maravillosas, ya estás dando un paso, ¿ok? Así que no, lo primero es tomar la decisión. Es tomar la decisión. Es como que tengo esta idea, quiero hacerlo, y cuando tú ves que se puede lograr, porque a veces pensamos, y experiencias como la tuya, Stephanie, que tú dices, no, pero ¿cómo me voy? Lo que yo decía al principio, después que tú terminaste tu conferencia, pero ¿cómo me voy a atrever yo a escribir si no soy escritora? Bueno, aquí está la experiencia, aquí está lo que hoy nos muestra Stephanie, que sí es posible, que sí es Y no posible. solo eso, Eliana, también confiar en la editora. Eso. Porque yo sentía que yo no, que iba a escribir yo si yo no era una escritora. Pero la editora, que es una persona que sí estudió para eso, que es una profesional de eso, que ha leído montones de manuscritos, me está diciendo que sí. Me está diciendo que es un libro que tiene un contenido valioso y que vale la pena compartirlo. Entonces, confiar también en este equipo que estás buscando. Exactamente. A ver, mira, aquí Dayana dice, mi mamá se murió hace 3 años y siento que al pasar el tiempo me siento más triste que al principio. Así puede ser el duelo. Mira, bueno, el proceso del duelo no es lineal, tampoco como el consejo que te di de escribir, que dejaras que tus emociones, que el proceso fuese eh, como venga, no hay un orden. La verdad es que tendríamos que hablar un poco más y contarme un poco desde hace cuánto, qué está pasando en este momento, desde cuándo está este síntoma de tristeza más profundo, te está impidiendo conectar con tu día a día, con tus actividades diarias, está interfiriendo en tus actividades diarias. Hay momentos, hay años que yo estoy más sensible o más triste por algunas de mis pérdidas que otros. Hay años que de verdad, hay unas que ni me acuerdo, o sea, que pasa el tiempo y digo, ay, ¿verdad? Que tal día fue que se murió? Y hay años que hasta lo siento en el cuerpo, o sea, antes de que llegue la fecha son síntomas hasta físicos que yo empiezo a sentir y digo, claro, es que estamos en el día tal y ya lo estoy sintiendo. Entonces, tendríamos que hablar un poco más para poderte ayudar, pero en realidad sí, el proceso del duelo no es lineal, podemos vivir distintas emociones al mismo tiempo, podemos tener rabia y tristeza al mismo tiempo, nos podemos saltar una y volver, podemos tener tristeza, no sentirla y volver, tendríamos que profundizar un poquito más. Ok. Bueno, creo que no hay más preguntas. De verdad que muchísimas gracias. Yo pienso que yo siempre he hablado sobre la diferencia entre la escritura
terapéutica que yo la llamo escritura para depurar y escritura para publicar. Son dos cosas muy diferentes. En la escritura para depurar, tú vomitas palabras, tú allí te entregas al proceso, muchas veces sin un orden lógico, muchas veces de manera caótica, te entregas al proceso, escribes y luego cuando decides que eso que escribiste en terapia o que escribiste de manera muy personal, a nivel muy íntimo tuyo, o incluso a nivel muy íntimo con tu psicoterapeuta, con tu psicólogo, transformar todo eso en un documento, que en este caso estamos hablando de un libro, lo que escribiste en terapia tiene una forma y lo que escribiste para el libro tiene otra forma completamente diferente. Entonces hay que saber también escoger, como hablaba Angélica, que en el proceso de que ella escogió qué iba para el libro y qué se quedaba en el documento íntimo, privado, ella dice, bueno, hubo cosas que me hubiese gustado publicar, pero que por aquel entonces no me sentía tan segura, no me sentía tan confiada como de que esto pasara a ser público, o sea, como que queda público y que queda en la intimidad. Entonces, esto también hay que hacer esta diferenciación muy importante porque muchas personas dirán, bueno, si es así, entonces yo puedo agarrar todo lo que he escrito en mis procesos de terapia o en mi intimidad y llevarlo a un libro. Pero también hay que saber cómo qué va y qué no va, qué se queda y qué se va. Y también hacer una buena selección de relatos, de historias y darle una coherencia de manera lógica, ¿no? Como podría decirse, lógica en el sentido de que tenga concordancia dentro del libro. En ese sentido lo digo. Sí, Y pero otra cosa que se me eso que estás escapaba. haciendo, perdón que te interrumpa, yo no tuve que hacer esa parte de depurar porque yo desde un principio lo escribí como cartas. O sea, yo cuando empecé a escribir en terapia, decidí que yo iba a escribirle una carta a mi papá, una carta, y no era mi papá como tal, era al suicidio, una carta, no sé qué. Entonces, claro, esa parte fue como más ordenada porque yo no estaba, ¿sabes? Sacando, ¿cómo es que le dijiste tú? Al el tipo de escritura terapéutica. Escritura para depurar. No estaba depurando, o sea, sí estaba depurando, pero como en una carta. Entonces había en mi cabeza otra forma de cómo yo iba a depurar. Pero lo que sí fue, es que claro, yo no hice las cartas en ese orden. Quien me ayuda a cómo es el orden fue la editora. Ella te ayuda me ayudó a estructurar que, ok, estas cartas van primero, con cuáles quieres empezar, muerte o vida. Y bueno, y así fue como la parte estructural. La parte que tuve distinta, Angélica, era eso, que yo no tuve que depurar nada porque yo ya había escrito como una carta como si alguien la fuese a leer. Entonces no había cosas que yo quisiese guardar tanto para mí. Lo que sí hice, no sé si pueda servirles de consejo, es que habían otras personas involucradas en las cartas, porque mi hermano sufrió la misma pérdida que mi padre y yo no sabía si él quería que yo hiciese público eso. Mis hijas, porque hay cartas para mis hijas, yo necesitaba saber si ellas aceptaban la carta que yo estaba escribiendo de ellas, inclusive elegir la foto que hay de ellas. Entonces, sí hubo personas a las que le pregunté, ¿te importa que esto salga tal cual? Porque me importaba mucho más cómo se iban a sentir ellos con esto al público que publicarlo como tal. Entonces, eso sí fue lo que tuve que hacer, como que tocar distintas puertas de personas cercanas y preguntarles, ¿a ti te molestaría o a ti te incomodaría esto o no? Y algo que me llamó mucho la atención de tu libro es que todo, yo no sé si esto fue muy estratégico por parte de la editorial o qué, que todo comienza, en vez, tú sabes que todo, en un libro, todo comienza en la página derecha del libro. Yo veo que todo en tu libro comienza en la página izquierda. Eso fue Quería- Queríamos que todo fuese distinto. O sea, Sí, ay, y este es otro dato que les voy a dar, que por si acaso a las del síndrome de impostor y como yo era toda muy como que con las normas, yo, ¿cómo voy a escribir si yo no tengo un título en letras? ¿Cómo voy a hacer esto si yo no tengo todos estos requisitos? Cuando toca elegir la portada y cómo el libro iba a ser por dentro, a mí me preguntan sobre el diseño y yo pues le digo, nada, mira, invéntate un diseño, una ilustración. Y yo había hecho un trabajo para la universidad
que utilicé estas cartas y utilicé las fotos que están. Por eso es que también mi libro estaba como muy estructurado ya, ahora que lo recuerdo, porque yo dije, tengo que hacer un trabajo para la universidad de psicología de aprendizaje, yo voy a agarrar todas estas cartas y las voy a analizar con psicología de aprendizaje, pero ya tenía como que el trabajo hecho, entonces era como, no voy a trabajar de más. Entonces, con estas cartas, yo lo mando tal cual con las fotos a mi editora y ella lo lee ordenado. Después, pues, reestructuramos un orden. Pero ella en su momento me dice, pero ¿por qué no usamos las fotos? Y yo le digo, estás loca, ¿cómo vamos a poner unas fotos mías? O sea, eso es too much. Fotos mías en el libro. Y ella me dice, por favor, dame la oportunidad que la diseñadora te haga dos opciones, que te haga una ilustración como tú quieres y que te haga una con las fotos, porque las fotos de verdad muestran mucha emoción. Y me dice, te prometo que yo no pondría una foto si me parece que no combina, o sea, si no va. Y yo como que, ay, imagínate que yo voy a poner fotos mías y que, ¿para qué? O sea, eso ya no es profesional. Yo seguía como que ya eso no iba a ser algo positivo para el libro. Y allí es cuando me muestran las dos y la diseñadora me dice, yo lo siento mucho, pero yo no pude hacértelo sin las fotos, porque para mí las fotos conectaban mucho, así que me hizo uno como muy clásico y me hizo toda esta versión que no era clásica. Y yo me dijo, es tu elección, tú puedes elegir la clásica con la letra clásica, sin nada, todo muy limpio, o puedes elegir este. Y yo le dije, ¿sabes qué? Dame el otro, porque yo escribo así, o sea, yo escribo haciendo doodling, que ves que me pareció que hubo tanta conexión entre ella y yo, porque ella no sabía cómo escribo yo a mano. Ella sabía por una computadora, entonces ella no sabía que yo hago rayones, tachones, un montón de dibujitos. Y cuando lo vi ahí, dije, es mi libro, o sea, es totalmente mío porque está plasmado allí. Y las fotos tienen una historia. Yo había perdido un embarazo cuando me tomé esas fotos. Y lo que yo le dije a la fotógrafa en ese momento es que yo quería que eso se viese, pero sin lágrimas ni tristeza en mi cara, sino que la emoción se notara las emociones. Y por eso es la portada, porque yo le decía, yo me siento disociada. Y recuerdo que ella me dijo, mueve la cabeza así. Bueno, hay una foto que no es la portada, que estoy moviendo la cabeza que se ve como que no está centrado. Y luego la portada, en una de esas de moverme, se tapa el pelo. Y eso sí le dije yo a mi editora, si mi foto va a estar en la portada, es esa donde no se vea la cara porque era más como así te sientes cuando estás en duelo, que no ves ni te ven, estás como metida en tu mundo allí. Demasiado acertada esa portada. Vamos a culminar. Yo quiero leer tu dedicatoria porque tú el otro día me dijiste, me encantó como tú leíste mi dedicatoria. Quiero que escuchen esto para que se animen. Dice, para ti que estás pasando por este dolor, no estás solo. Para ti que estás buscando esas respuestas, sigue indagando, que en cualquier momento las encuentras. Para mis 9 hijos, las 4 que me hacen inmensamente feliz a diario en esta vida y para los 5 que me dan la ilusión de que cuando muera me estarán esperando del otro lado para por fin abrazarnos. Los amo. Me vas a Esta hacer es, llorar. yo también, esta es la dedicatoria tan hermosa y aquí está Stephanie con sus 4 niñas. Bellísimo, de verdad que esto es un libro precioso. Me honra que estés aquí hoy, Stephanie, que esta sea tu primera vez en este foro. Estoy muy feliz y gracias, de verdad, gracias, gracias, gracias por aceptar la invitación, por inspirar a estas mujeres maravillosas, a que ellas también escriban sus libros, sin importar si son o no son escritoras. Y ¿quieres decir unas palabras finales? Bueno, no, que muchísimas gracias y de verdad anímense. Toda historia vale la pena leerla. Todos tenemos algo que contar. No hace falta que sea algo, a veces creemos que tienen que ser grandes cosas. Y yo he ido descubriendo, sobre todo a través de mi trabajo, que todas las historias valen la pena contarlas. Entonces no tengan miedo, sus historias seguramente serán valiosas. Habrá gente que cuando las lean conectarán con ustedes y eso es lo que importa. Los que sí van a conectar, las vidas que sí van a poder cambiar, ayudar, transformar, pues, y además su propia vida, ¿no? Entonces, bueno, si alguna publica, me avisan que con mucho gusto compraré su libro para leerlas. Claro, claro, y es que este foro de autoras es precisamente también para eso, para promocionar nuestros libros, ¿no? Aquí en el chat hemos estado colocando el enlace de todas
para que si te gusta un libro en particular, entonces vaya, lo ojes, lo metas en tu carrito de Amazon, tal vez no hoy, pero Sí, ahorita que viene Navidad, regalar libros también es muy lindo. Así que bueno, Stephanie, muchísimas gracias. Creo que hemos tenido 4 charlas, amigas. ¿Qué ustedes piensan? Digan por allí, pongan una sola palabra acerca de este foro, una sola palabra, que ustedes digan qué les ha parecido este foro de autoras. A ver, quiero leerlas. Qué poderoso, dicen por allí, brillante, qué lindo, tremendo, enriquecedor, inspirador. Ay, qué bellas esas palabras, me encantan. Brutal. Esa es tu palabra, Levi. Brutal. Brutal, así. Bueno, voy a darle stop a esta grabación.